A través de la historia, comprendemos que el bienestar puede llegar sin importar qué tan grande sea la carencia. Existe una fuerza generosa que tiene el poder de cubrir nuestras faltas para que alcancemos una vida plena. Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿tenemos la apertura mental para reconocer y recibir esa ayuda? Continuamos entonces con el estudio del capítulo 5, parte 2 del libro de Daniel. Muchas veces, el orgullo o los prejuicios sobre el origen de las cosas nos ciegan. Hay personas que, por arrogancia o discriminación, rechazan soluciones simplemente porque no vienen de donde ellas esperaban. Aceptar el apoyo requiere humildad y entender que, a veces, los desafíos aparecen para que dejemos de confiar solo en nuestras fuerzas y aprendamos a confiar en algo más grande. Esta idea se refleja con claridad en el relato de Daniel, capítulo 5. En aquella época, el gobernante Belsasar y su grupo de allegados se dedicaban a valorar más las cosas materiales, como el oro y las riquezas, que los valores espirituales. De pronto, un evento inexplicable sacudió su realidad. Una mano misteriosa escribió un mensaje en la pared, llenando a todos de temor. Belsasar buscó respuestas en los supuestos expertos de su reino, pero ninguno fue capaz de descifrar el mensaje. Fue entonces cuando intervino la reina. Su presencia nos recuerda la importancia del apoyo mutuo y la colaboración en pareja, como dos personas pueden unirse para encontrar claridad en momentos de crisis. Ella le dijo al rey que no perdiera la calma, pues existía alguien con una capacidad extraordinaria para entender lo que otros no veían. Se trataba de Daniel, un hombre sencillo que vivía como extranjero, pero que poseía una sabiduría profunda y un espíritu íntegro. Gracias a este consejo, Daniel fue llamado para dar sentido al caos que el rey no podía resolver por sí mismo. Recordando el verso 16, del capítulo 5, que se vio en el video anterior. Verso 16. 16 Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. En cierta ocasión, mientras yo conversaba con el gobernante, él me dijo estas palabras: he sabido que tú posees el don de desvelar misterios y de resolver los asuntos más ocultos. Por tanto, si logras leer este escrito y explicarme su significado, te vestiré con túnicas de púrpura, pondré un collar de oro en tu cuello, y tendrás el tercer puesto en el mando de todo mi reino. Eso fue lo que le ofrecieron a Daniel, un lugar de gran honor, ropajes que mostraban poder y una joya que reflejaba un rango muy especial dentro del imperio. Pero fíjate bien en cómo respondió Daniel. Su reacción mostró una cierta audacia, una firmeza, y muy poco aprecio por las riquezas o los títulos de este mundo. Presta atención a lo que viene a continuación. Verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. Entonces Daniel, con calma y firmeza, habló delante del rey y le dijo: guarda para ti tus obsequios, y entrega tus recompensas a quien desees. Aún así, leeré la escritura y explicaré su significado. Daniel decidió cumplir con lo que se le pidió, pero dejó claro que no buscaba ningún beneficio personal. Su corazón no estaba puesto en las riquezas ni en los honores de este mundo. Él comprendía que la fama, el poder y los reconocimientos humanos son pasajeros y no tienen valor eterno. Por eso, no le interesaban las vestiduras lujosas, ni las cadenas valiosas, ni un lugar destacado en el gobierno de un rey que no seguía al Dios verdadero. En lugar de eso, Daniel eligió mantenerse fiel a sus principios. Sabía que el mensaje provenía de Dios, y su mayor deseo era dar a conocer esa verdad. Había aprendido a confiar plenamente en Dios y a reconocer su autoridad. Por eso, con humildad y convicción, se dispuso a revelar el mensaje y su significado, tal como Dios se lo había mostrado. Verso 18. 18 El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Rey, comprende esto: la grandeza, el honor y la gloria que sostienen tu reino no nacen de figuras de oro, plata, bronce, hierro, madera o piedra. Todo poder y dignidad provienen del Dios verdadero, el Altísimo, quien en su sabiduría entregó a Nabucodonosor, tu padre, la autoridad que tuvo. No fueron los ídolos creados por manos humanas los que le dieron su lugar, sino el Dios de Israel quien lo estableció allí. Así también tú debes reconocer que tu posición y tu fuerza no dependen de dioses mudos, sino del Dios vivo que gobierna sobre todas las naciones y concede a cada persona el sitio que le corresponde. Verso 19.
19 Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Ante la inmensa dignidad que se le otorgó, todos los pueblos se estremecían y reverenciaban su presencia. Así fue elevado, hasta que cada nación admitía su extraordinaria importancia. En la segunda parte del versículo 19, se nos dice que actuaba según su deseo, podía decidir la vida o la muerte de cualquiera, salvar a quien quisiera y permitir que otros perecieran. Elevaba a los humildes si así lo decidía, y abatía a los altivos con el mismo criterio. Poseía un poder absoluto y una autoridad completa, un regalo de Dios para su camino. Pero, ¿qué hizo con esa fuerza tan grande? ¿Cómo usó la bendición divina que recibió? Esa es la gran pregunta para todos nosotros. Verso 20. 20 más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Pero cuando el corazón de Belsasar se llenó de orgullo y su espíritu se endureció para hacer lo malo, tomó el honor y la bendición que Dios le había dado y los usó no para honrar al Creador, sino en contra de su voluntad. Por eso fue quitado del trono y despojado de toda su gloria y grandeza. Recordemos el contexto. Esto sucedió justo después de que el rey Nabucodonosor reconociera públicamente que Dios humilla a quienes se llenan de orgullo. Su hijo Belsasar, sin embargo, no aprendió esa lección. Ahí está la gran diferencia. Algunas personas podrían pensar, no es justo, porque a Nabucodonosor se le dio otra oportunidad. Pero las segundas o terceras oportunidades no son algo que Dios esté obligado a dar. Son un regalo de su gracia y su misericordia. Dios es siempre justo y muestra esa gracia de formas distintas a cada persona. Lo que Dios hizo en la vida de Nabucodonosor, su humillación, su juicio y luego su restauración, tenía un propósito, que todos aprendieran de esa historia. Belsasar vio todo eso con sus propios ojos. Recibió la misma enseñanza, la misma revelación clara de parte de Dios, pero decidió rebelarse contra ella. Por eso Daniel le recuerda con firmeza, tu padre, cuando su corazón se exaltó y su espíritu se fortaleció para hacer el mal, fue removido del trono, perdió su reino y le fue quitado todo su honor. En resumen, la gracia que se le dio a uno no se convirtió en un derecho para el otro. Cada corazón decide cómo responde a la verdad que Dios revela. Verso 21. 21 Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Aquel personaje fue apartado de la sociedad, perdiendo su esencia humana hasta que su mente y sus sentimientos se volvieron tan rústicos como los de un animal. Vivió entre criaturas salvajes, alimentándose de lo que ofrece la tierra y durmiendo bajo la intemperie, empapado por el sereno y las lluvias. Esta dura experiencia continuó hasta que finalmente comprendió una gran lección. Existe una justicia superior que dirige el destino de las naciones, una fuerza que decide quienes deben liderar basándose en una sabiduría que supera la nuestra. Esta enseñanza sobre la humildad y el reconocimiento de una autoridad mayor se ha repetido constantemente en nuestro camino de aprendizaje. Lo impactante es que Belsasar fue testigo directo de estas lecciones. Él vio cómo el orgullo puede derribar a cualquiera, y aún así, decidió ignorar la evidencia. No permitió que esa verdad transformara su forma de actuar. Hoy, esto nos invita a una reflexión personal y honesta. ¿Estamos cometiendo el mismo error? ¿Realmente escuchamos las lecciones que la vida y la espiritualidad nos ponen enfrente? Es fundamental cuestionarnos si, al aprender algo valioso, lo integramos de verdad en nuestro carácter o si simplemente lo dejamos pasar para volver a los mismos hábitos de siempre. Si elegimos ignorar estos llamados a mejorar y no ponemos en práctica lo aprendido, debemos estar preparados para enfrentar las consecuencias que el destino nos tiene reservadas. Prestemos atención a lo que sigue, pues es una advertencia para todos. Verso 22. 22 Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Y tú, Belsasar, que eres su descendiente, no has actuado con humildad ni has doblado tu actitud interior. Al contrario, aunque fuiste testigo de todo esto, aunque conocías bien lo que había ocurrido, eso no cambió nada en ti. No te llevó a reflexionar ni a recapacitar. Supiste lo sucedido, viste con tus propios ojos las consecuencias, y sin embargo seguiste igual, como si nada hubiera pasado. Verso 23.
23 Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Sino que, por el contrario, te has engrandecido a ti mismo por encima del dueño del universo. Primero se habló de Dios como el Dios del cielo, luego como el Rey del cielo, para resaltar su autoridad, y ahora se usa una palabra todavía más fuerte, Señor o Amo del cielo. ¿Y qué has hecho tú? Te has puesto por encima de él. Porque trajeron ante ti las copas sagradas de su casa, del templo de Dios, y tú, junto con tus nobles, tus esposas y tus concubinas, bebieron vino en ellas. Y entonces alabaron a dioses hechos de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Pero esos dioses no pueden ver, ni oír, ni siquiera darse cuenta de que los están alabando. En cambio, al Dios que tiene en su mano tu propia respiración y todos tus caminos, a ese no le has dado honra ni gloria. Esta es una verdad profunda. Las personas adoran, ofrecen y se dejan influenciar por cosas que no poseen una autoridad verdadera ni eterna. Muchas veces se trata solo de apariencias falsas. Hay quienes siguen enseñanzas erróneas, postrándose ante lo que no tiene verdad alguna. Pero ha llegado el momento de cambiar, de volver atrás, de arrepentirse. Tenemos el llamado a amar a toda persona, a estar dispuestos a dar la vida por los demás. Una persona buena podría dar su vida por un amigo, pero quien vive bajo la autoridad del Dios verdadero daría su vida por cualquier persona, para que esa persona pueda seguir viviendo y tenga la oportunidad de encontrar la fe. No estamos contra las personas, sino contra las enseñanzas falsas que ellas abrazan. Como dijo Daniel, ustedes han adorado mal, han ido tras ídolos que no pueden hacer nada, y no han alabado a aquel que sostiene su aliento y su destino. Versos 24 y 25. 24 Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. 25 Y la escritura que trazó es, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Entonces se hizo saber lo ocurrido, una mano fue enviada y, ante los ojos del rey, trazó unas palabras. Y esto fue lo que quedó escrito, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel, para mostrar que comprendía plenamente aquel mensaje, repitió las mismas palabras que habían sido escritas. Ninguna de las personas sabias de Babilonia, ni magos, ni hechiceros, ni consejeros, pudo leer ni entender lo que allí aparecía. Pero Daniel sí pudo hacerlo, no solo reconoció las palabras, sino que entendió su significado. Así, con claridad, declaró, esto es lo que fue escrito por aquella mano, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y de este modo dejó ver que tenía la capacidad, dada por Dios, de comprender ese mensaje. Luego invitó a seguir escuchando para explicar lo que aquellas palabras querían decir. Versos 26, 27 y 28. 26 Esta es la interpretación del asunto, Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. 27 Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. 28 Pérez, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Esta es la interpretación del mensaje escrito. Mene, esta palabra tiene raíces en los idiomas arameo y hebreo. Al estudiarla, vemos que proviene de la palabra hebrea maná, que significa señalar. Dios ha señalado los días de tu reino y ha determinado que han llegado a su fin. Tekel, significa pesar. Has sido puesto en la balanza y hallado falto. Tu vida y tu gobierno han sido medidos, y no alcanzan el peso requerido. Pérez, indica división. Tu reino será quitado de tus manos y entregado a los medos y a los persas. El mensaje que Dios comunica aquí es profundo, un cambio se aproxima. Recordemos por un momento a Nabucodonosor, tu padre. Él también enfrentó un cambio en su vida, 7 años apartado de su reino, hasta que la profecía se cumplió y le fue restaurado. Pero en este caso la situación es distinta. El texto declara claramente que tu reino no será restaurado, sino entregado a otros. Así lo afirma el verso 28, tu dominio será transferido, porque Dios ha decidido que el tiempo de tu gobierno ha terminado. Se pondría en manos de los medos y persas, un nuevo reino surgiría para asumir el mando. Verso 29. 29 Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. Entonces, después de escuchar las palabras de Daniel, el rey Belsasar dio la orden de que vistieran a Daniel con ropas de color púrpura real,
Le pusieran un collar de oro alrededor del cuello y proclamaran delante de todos que él sería el tercero en importancia dentro del reino. Aquí vemos algo importante. Belsasar cumplió su promesa. En el fondo de su corazón, él sabía que todo lo que Daniel había dicho era verdad. Había vivido de cerca la historia de su padre. Recordaba cómo Nabucodonosor había alcanzado un poder y una riqueza impresionantes, como en un momento todo le fue quitado de repente, y como después, en otro instante, Dios se lo devolvió todo. Belsasar también recordaba las palabras públicas que su padre había proclamado ante todo el reino, que solo existe un Dios, el Dios Altísimo, quien levanta a quien él quiere y humilla a quien él decide. Nabucodonosor había aprendido que lo más sabio es adorar a Dios, alabarlo, honrarlo, glorificarlo y seguir sus caminos, porque sus decisiones son justas y verdaderas. Belsasar conocía todo esto. Lo había escuchado y visto con sus propios ojos. Pero decidió no aplicarlo a su propia vida. Por eso te pregunto de nuevo, con el corazón abierto, ¿lo que Dios te ha mostrado, lo estás viviendo con fidelidad? Si es así, verás cambios reales en tu vida y crecerás en madurez espiritual. Pero si rechazas esa revelación y eliges no ser sabio, entonces se cumplirán los principios que Dios ha establecido en el mundo. Cuando nos rebelamos contra lo que Dios nos revela, nuestro corazón se endurece poco a poco y se vuelve sordo a su voz. La próxima vez será más fácil ignorarlo. Así empezamos a caminar por un camino que va hacia abajo, en caída, en lugar de subir hacia lo mejor que Dios tiene preparado. El apóstol Pablo nos recuerda que el llamado de Jesús es un llamado hacia lo alto. Cuando lo rechazamos, en cambio, comenzamos a descender. Arriba significa futuro, vida y experiencia del reino de Dios. Abajo lleva al juicio y al final. Esto se confirma en el relato, porque inmediatamente después, Daniel fue vestido con la púrpura real, le colocaron el collar de oro y lo nombraron tercero en el reino. Pero mira lo que sucedió justo después, en el verso 30. El mensaje sigue siendo claro para cada uno de nosotros hoy. Lo que hacemos con la verdad que Dios nos revela determina el rumbo de nuestra vida. Versos 30 y 31. 30 La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. 31 Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Esa misma noche, la historia de Belsasar llegó a su fin de forma trágica. Con su caída, también terminó el poder de su nación. Este suceso nos deja una enseñanza contundente: cuando alguien decide ignorar las verdades que ha conocido y se rebela contra lo que es justo, tarde o temprano se enfrentará a un punto sin retorno. Belsasar aprendió, a través de un destino amargo, que las oportunidades no son infinitas. Tras el colapso de este antiguo gobierno, surgió una nueva etapa liderada por Darío, un hombre de unos 62 años. Empezar a dirigir a esa edad sugiere la llegada de alguien con madurez, que ha acumulado experiencias y sabiduría a lo largo de su vida. Con él, comenzó el dominio de los medos y los persas. Aunque en algunos momentos este nuevo imperio fue duro, en otros fue el canal para que muchas personas recuperaran su libertad y volvieran a su hogar, demostrando que los cambios políticos también pueden traer esperanza. Lo más sorprendente de esta transición es lo que ocurrió con Daniel. Mientras que los antiguos consejeros y líderes perdieron su poder o desaparecieron con el régimen anterior, Daniel no solo permaneció, sino que su influencia creció. Esto nos demuestra que cuando alguien actúa con integridad y bajo una guía espiritual auténtica, trasciende las crisis y los cambios de gobierno. Daniel estaba ahí para ofrecer claridad y sabiduría a quienes quisieran escuchar, sin importar quién estuviera en el trono. Lamentablemente, el mundo a menudo rechaza a quienes traen luz o a los pueblos que han sido elegidos para portar un mensaje de bienestar. Hoy vemos cómo crece la intolerancia y el rechazo hacia ciertos grupos, lo cual es una señal de que nos acercamos a grandes transformaciones globales. La historia nos dice que Belsasar murió en la oscuridad de la noche, un símbolo de vivir sin entendimiento espiritual. Quien rechaza la guía sabia, termina luchando contra lo que más le conviene. Estamos en un momento de cambio constante. La invitación es a reflexionar: ¿de qué lado estaremos cuando las estructuras actuales se transformen? ¿Seremos personas íntegras que aprenden y evolucionan, o nos aferraremos al orgullo hasta perder nuestra oportunidad? Cada día se nos presenta la opción de actuar con coherencia o ignorar la verdad. De nuestra respuesta dependerá nuestro futuro. Nos vemos en el siguiente video sobre el capítulo 6 del libro de Daniel. Si esta información tocó tu corazón y te fue de bendición, compártela para que más personas también puedan conocer las Escrituras. Recuerda siempre verificar todo en la Biblia y buscar personalmente en oración y estudio la verdad de la palabra de Dios.